6:42, Felipe. Atención a este trino que pone esta mañana el ex canciller Álvaro Leiva Durán. Leiva fue ministro de Relaciones Exteriores del presidente Petro durante los primeros 2 años del gobierno. ¿Cierto? Es. Sí, señor. Un hombre petrista pura sangre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pues sí, estamos de acuerdo. La defensa del presidente Gustavo Petro le costó su destitución y su salida de la Cancillería por el episodio de los pasaportes. Él se inmoló por el presidente Petro y su decisión de no permitir que Thomas Gregan Sons fuera la empresa que seguía imprimiendo los pasaportes. Leiva, Felipe, que es un señor que fue ministro en los años 80, un hombre ya mayor, pone esta mañana un trino que me tiene muy impresionado. Largo, citando a Álvaro Gómez Hurtado y en una referencia personal a él, Leiva se tiene en buen concepto. Innecesariamente largo, digamos. Sí. Él fue uno de los mediadores, acuérdese, en la liberación. De Álvaro Gómez. Claro. Y entonces por eso arranca con... digo, usted tiene razón, Héctor, que innecesariamente largo, porque esto tiene ese tono pretencioso de ciudadanos y ciudadanas, 2 puntos, ¿no? De discurso en Twitter. Pero además creo que le sobra la alusión a Álvaro Gómez Hurtado. Pero nada tiene que... Lo que quiere decir y lo que vamos a comentar, nada tiene que ver con la alusión de las palabras de Álvaro Gómez. Se echa un carretazo y creo que voy a leer el trino en el párrafo en el que el está párrafo pensando, fundamental. porque se está refiriendo al presidente Gustavo Petro. Y dice en el penúltimo párrafo, Felipe, pueden los oyentes que quieran consultarlo, lo vamos a poner en las redes sociales para llegar a este párrafo. Comillas. Por ello me pregunto con suma preocupación sobre los efectos dañinos de los estupefacientes y el alcohol, tratándose de la persona que lidera la cima del Estado y de algún estrechísimo colaborador suyo, que ya usted puede suponer de quién está hablando. Lo sabemos, sí. ¿Qué se puede esperar ahora y en lo que resta por venir de ser aquello así? ¿Cuál sería la suerte de los colombianos y de la patria entera? Felipe, viniendo de quién viene, así es. Esta ya no es una acusación y no es una referencia de alguien que no conozca el poder por dentro. Pero yo quedo un poquito... No entendí, Néstor, afirmaba que el presidente de la República y un estrecho colaborador suyo, que sabemos a quién se refiere, son consumidores problemáticos lo dice de sustancias alucinógenas, alcohol. Pero es que después pregunta, ¿qué pasaría si eso fuera así? Entonces yo terminé por no saber si era que él tenía la duda de si eso pasaba o él tenía la certeza. Yo tengo... De Benedetti ya le había dicho a él drogadicto, ¿no? Claro. De frente. Al buen entendedor, pocas palabras. Sí, lo disimula con una pregunta, pero está haciendo una afirmación. Felipe, yo tengo... Bueno, yo me pregunto, ¿qué es lo nuevo? Felipe, tengo... No, lo nuevo... Lo nuevo es que lo diga Álvaro Leiva. Lo nuevo es que lo diga Álvaro Leiva. Claro, pero también, Felipe... Lo nuevo es que lo pregunte Álvaro Leiva. No, pregúntese... Finalmente no sabemos si lo dice o lo pregunta. Hay varias cosas, Felipe, para que usted meta. Una, este tema de que el presidente de la República, la persona que lidera la cima del Estado, obviamente se está refiriendo, pues con nombre propio al señor presidente, es un consumidor de estupefacientes y de alcohol. Usted la primera pregunta es, hombre, o la segunda, ¿y por qué no lo dijo antes? ¿Leiva está diciendo algo que vio, de lo cual fue eso testigo? Sí no sabemos. Eso sí no lo sabemos. Es que ahí es donde ese tipo de pero si lo dice usted o lo fuerza. digo yo, pues eso no tiene... Es decir, ¿en qué momento en nuestra vida, en los últimos 3 años, hubiéramos tenido la posibilidad de ver una cosa así? Felipe. Que lo diga Leiva, que es de las entrañas, o era de las entrañas de este gobierno. ¿Fue el primer canciller? No, Felipe, recordaba, Ricardo Espina se inmoló por yo cogería con pinzas todo lo que dice Leiva. Por eso comencé diciendo, porque Leiva es una persona de adentro. A mí me llama la atención. Pero Néstor, mire, yo cogería... La pregunta al final, Luis Ernesto, yo solamente quiero plantear la pregunta que hace al final, que es por lo que él cita a Álvaro Gómez, y tiene que ver con lo que él asegura son los comportamientos del presidente Gustavo Petro. ¿Tendremos que recurrir al ejercicio de la diplomacia en el más difícil de los terrenos? No sé a qué se refiere y en qué estaría pensando el doctor Leiva. Pero tenemos que coger con pinzas todo lo que dijo Leiva. Yo recuerdo un Leiva que salió
como canciller muy orondo a decir que Benedetti era un cocainómano, un drogadicto, y que no se le podía, que había que hacer caso omiso a las palabras de un drogadicto. ¿Cuándo? Cuando estaban sacando a Benedetti. Y cuando reintegraron a Benedetti en la embajada de la FAO y demás, sapo, de acuerdo. Se tragó el sapo y de Benedetti era un prohombre de la patria. Ahora que el presidente salió a despacharse también contra él recientemente en unas declaraciones, dijo que Leiva, de hecho fue cortés el presidente, comparado con otros ministros, fue cortés con Leiva y dijo que él era muy proamericano. Ese fue como la máxima crítica que hizo. Entonces Leiva sale a despacharse diciendo que el presidente es un drogadicto y un borracho. Entonces yo cogería, digamos, creo que el ex canciller Leiva hizo todos los méritos para ser un gran lagarto, que es complaciente con el poder, aunque lo vio desde adentro y no dijo nada. Durante año y medio estuvo de canciller y supuestamente si le preocupaba tanto la patria como lo hace en este trino, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué no en ese momento trató de tomar cartas sobre el asunto? Yo estoy de acuerdo. Pues porque realmente no le interesaba la patria, sino su puesto. Yo estoy de acuerdo, Luis Ernesto, en la pregunta, y hace bien usted en preguntar, ¿y por qué no lo dijo antes? Ahora, saldada la pregunta de por qué no lo dijo antes, pregúntese si esto que está diciendo es cierto, que también me parece que por supuesto es una pregunta legítima en este momento. Pero digo, este es uno de los trinos del momento, ya les vamos a contar. Pero es que viniere de donde viniere, ¿no? Porque es que lo está diciendo quien estuvo adentro, Néstor, en las entarañas. Pero es que son dos cosas diferentes. Yo no voy a defender a Leiva, pues que, es decir, el otrora prófugo de la justicia colombiana, pues hoy nos está diciendo que el presidente de la República, así lo disfrace con una pregunta teórica, no, utiliza alcohol y drogas. Leiva no hay manera de defenderlo. Efectos dañinos de los estupefacientes y del alcohol. Pero es que no lo está diciendo, perdón, la senadora Cabal. No lo está diciendo, lo está diciendo un tipo que estuvo ahí metido 2 años largos. Bueno, Felipe, queda el registro. Y que sobre todo queda el registro porque me parece de todas formas que es una persona que, viniendo de quien viene, la acusación, por lo menos alguna discusión política, ética, debe derivarse de este trino de esta mañana del ex canciller Álvaro Leiva. Señor Andrés. Yo creo que se va a derivar, Néstor. Yo creo que se va a derivar porque yo tengo la impresión de que viene gradualmente creciendo la conversación alrededor de este tema. Digamos, no solamente de la cuestión de la sugerencia que hay aquí o de la insinuación que hay aquí sobre uso de estupefacientes, alcohol, etcétera, sino en general del estado de conciencia y del estado de la salud mental del presidente de la República, que muchas personas, no digo yo ni de ninguna manera, pero yo veo que viene creciendo la conversación al respecto. Mire usted lo de la escritora Carolina Sanín, que ha escrito en varias oportunidades por ahí cosas como del estilo: este país ya tiene que enfrentar la realidad de que el presidente tiene problemas en ese sentido. Entonces yo creo, mire, independientemente de las calidades de Álvaro Leiva, de quien yo nunca, o sea, estoy hablando desde los años 80, nunca ha sido santo de mi devoción, siempre me ha parecido una persona que se mueve en aguas fangosas y que siempre tuvo contactos, no sé con qué propósito, hay muchos rumores al respecto, con personas que son de la peor calaña o que fueron de la peor calaña en este país. Pero si esa persona, Álvaro Leiva, dice que el sol sale por el oriente, sus calidades morales discutibles no hacen que lo que dice sea falso. Cada afirmación habrá que examinarla por su propio Andrés, propio peso. Me dice aquí un amigo es que es tan civilino Leiva, Héctor, que no lo afirma. No, de acuerdo, yo no voy a defender ni me falta ahora que todo lo que diga Leiva no se puede creer. Pero Néstor, le iba a proponer esto, Néstor. Perdóneme que quiero mencionar un mensaje que me está poniendo un amigo petrista, que todavía tengo amigos en el petrismo, Felipe, y me dice que esto es, en caso de ser cierto, es un tema estrictamente personal e íntimo del fuero del presidente de la República. Sí, yo no creo. Hasta el punto esa conversación es la que le iba a proponer Néstor. Señor. Asumamos que es cierto, porque sobre estos rumores pues hay muchos, y asumamos que es cierto, no tenemos nosotros cómo saberlo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos comportarnos los ciudadanos colombianos frente a la realidad de que haya un presidente con consumo problemático de droga y de alcohol? ¿Qué hay que hacer? Porque el último párrafo del trino de Leiva
pareciera insinuar que hay que sacarlo, ¿no? El cuento de la diplomacia, no me acuerdo ya cuál es el adjetivo que usa recurrir para al la diplomacia. ejercicio de la diplomacia en el más difícil de los terrenos. Exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que sacarlo, digamos que está impedido para ejercer para impedir el cargo o qué hacer. Sí. Exacto, sí, exacto. Sí. Pero contestémonos nosotros la pregunta que propone Leiva en el último párrafo de su trino, que es ¿qué hacemos? Pues yo francamente no tengo respuesta. Obviamente la respuesta de hay que sacarlo del gobierno, que es lo que pareciera insinuar Leiva, pues por supuesto que no la puedo compartir. No la puedo compartir. Yo no creo que haya que sacarlo, Héctor. Pero entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vivimos aterrados como cuando Felipe, pero si vamos a hablar. No, vivimos aterrados como Felipe. Cuando una mamá ¿qué hace? A ver, ¿qué quiere marihuana y se aterra? Que el señor presidente Petro no acabe su mandato constitucional. No, Felipe, ¿qué es lo que él quiere? No, yo no creo que eso sea, Felipe, ni siquiera discutible. Es que no es una opción. El presidente Petro no es una opción. Tiene que terminar su mandato en el concepto. Claro. Pero si el presidente Petro tiene una enfermedad, él quiera Felipe, que lo tumben y él promueva golpes y diga que le van a bajar con un misil, él no Felipe, quiere acabar el mandato. Estamos de acuerdo en que pero la Constitución se lo impone. ¿Qué hacemos? Felipe, ¿estamos de acuerdo en que el alcoholismo y la drogadicción son un par de enfermedades? Yo no sé la drogadicción, Néstor. El alcoholismo es una enfermedad, la drogadicción es una adicción. No he oído yo nunca que un psiquiatra hable de que está enfermo porque es un adicto a las drogas. Bueno, las adicciones son... Que el alcoholismo sí es una enfermedad. También es una droga. Clasificada hace muchos años. Es que al final las dos son adicciones. Yo lo único que supongo es que debería venir una respuesta de esto del señor presidente. Ya lo respondió varias veces, ¿no? Pero el tema del café sí, pero esto, Felipe, de verdad, esto no tiene... Néstor, es que se nos olvida. Por eso digo, ¿esto es para tratar en serio o vamos a seguir echándonos el carretazo pero no, tratar en no serio vemos es que, Néstor, a propósito del comentario de su amigo petrista, que le dice, bueno, esto es del fuero íntimo del presidente de la República. Yo pregunto, ¿es que de verdad no es del fuero íntimo del presidente? ¿Está afectando el ejercicio de su función? Es que ese es el punto. Esa es la pregunta. ¿Y cómo habría que reaccionar entonces? Pero eso está porque saldado, a mí me parece que cuando uno pregunta cómo reaccionamos, dicen, no reaccionamos de ninguna manera, no tenemos nada que hacer, con lo cual entonces me voy a la teoría de que, si no tenemos nada que hacer es que es del fuero íntimo del presidente, porque si no fuera del fuero íntimo tendríamos algo que hacer. Le confieso, Héctor, que a su pregunta yo no tengo respuesta, pero me imagino que por lo menos es válido abrir el debate después de la durísima acusación del señor ex canciller. 6:54 minutos. Es que no solo es el ex canciller. María Camila, sí, esa respuesta a la pregunta de Héctor está saldada hace rato. Las personas que ejercen funciones públicas de altísimo nivel, en este caso, no tienen vida íntima. No tienen vida íntima ni tienen vida privada. Eso está clarísimo. Es más, problemas de vida íntima han tumbado presidentes en muchas partes del mundo y usted lo sabe. Entonces, esa pregunta, nosotros en cuando Colombia, se trata Aurelio, aprovecho para decirle, nosotros hemos tenido, Felipe, como usted lo sabe mejor que yo, un extremo respeto hacia la vida privada de los presidentes. ¿No? Así lo es. Sobre temas de salud, sobre temas de sexo, sobre temas íntimos. En Colombia, en general, los medios de comunicación han guardado una distancia diferente, muy diferente a la de Estados Unidos, en donde se meten con temas de infidelidad. Pero esto es imposible, Felipe. Lo que pasa, Néstor, es que meterse en un tema de mover o remover a un presidente de la República por un trastorno mental de dependencia, que no es creo como que llaman los psiquiatras. Sea trastornado mentalmente. Pero no se trata de los psiquiatras, yo no le estoy diciendo específicamente el presidente. Los psiquiatras en general hablan de, cuando usted consume alcohol y drogas, hablan de un trastorno mental de dependencia. Pero yo no vería ningún psiquiatra del país diciendo es que lo tiene o no lo tiene, es que no sé qué, mucho menos si no lo han tratado, Néstor. Todo esto se vuelve una cosa teórica. El trino de Álvaro Leiva no es... Sí, claro, ese es el viejo truco. Quienes han escrito columnas y cosas saben que cuando uno no quiere afirmar algo, pues lo pone en forma de pregunta. Sí. Pero Néstor, pero esa pregunta también tiene una respuesta, que está en el párrafo anterior.
Y porque he conocido las interioridades del momento nacional, me juego los restos por Colombia. Y porque he conocido pero yo me pregunto... Si tiene una afirmación. Ahora, que sea cierto, que no sea cierto, etcétera, no. Pero la verdad Néstor, es que este la gran pregunta prohombre... que aquí nos venimos haciendo, perdón Luis Ernesto para terminar, las dos preguntas que nos hemos venido haciendo aquí tienen respuesta. La primera, la pregunta de Álvaro Leiva, él mismo la contesta en su trino. Y la segunda, ¿es de la vida íntima? Los hombres públicos no tienen, o los personajes públicos no tienen vida íntima. El problema es de salud. Pero es válida la pregunta de Héctor, y si es cierto lo que Leiva está diciendo, ¿qué hacemos? Y yo creo que ahí claro, pero hay que hacerse una pregunta antes que eso, Néstor. A ver, ¿cuál es? Hay que hacerse una pregunta antes de eso, y es, ¿nos podemos tomar en serio a Leiva? Este prohombre que se juega los restos, como nos acaba de leer en el trino Aurelio. Presidente durante 2 años. ¿Nos podemos no tomarlo en serio? Pero entonces, claro, y la pregunta es, ¿nos podemos tomar en serio a un señor que cuando era canciller le importó pasarse por la faja la ley, hizo todo lo de pasaportes? Yo me lo tomé en serio cuando era canciller. El presidente se lo tomó pero en se serio comportaba como alguien canciller. serio. Se portaba como alguien serio, no, se comportaba a alguien como un lagarto que callaba y que hacía caso cuando le tocaba hacer una ilegalidad como lo de los pasaportes, o cuando tuvo que callar y tragarse los sapos de Benedetti después de haber denigrado de él. Y se lo por eso, tomaron pero en pasa, serio. Y el claro, presidente pero pasa, lo respaldó en serio. Néstor, pero pasa de ser el defensor a ultranza del presidente a pedir casi que la destitución del presidente. Es que ni siquiera Uribe pide eso. Entonces yo me pregunto, ¿quién es el que tiene un problema de salud mental? ¿No será el ex canciller Leiva el que tiene un problema de salud mental, que durante 2 años no vio la realidad y de un momento a otro tuvo una epifanía y ahora ve con claridad cómo va a salvar la patria? Luis Ernesto, pero es que esto no es nuevo. A nosotros no se nos conoce olvida, a Petro fíjese, por dentro, no ha estado en el gobierno. Entonces no traiga a Uribe. Estamos hablando de un funcionario que estuvo en las entrañas del gobierno. Por eso, pero traigo a Uribe porque es que ni siquiera Uribe se ha atrevido a tanto. Ni siquiera, eso es cierto. Pero es que no se puede atrever a tanto porque no lo conoce tanto. En eso usted tiene razón. Nadie en la oposición ha dicho lo que está diciendo Álvaro Leiva. Es que justamente ese es el tema. Que estas acusaciones no vienen de la oposición, Néstor. La oposición que le ha pedido al presidente Gustavo Petro que se someta, como es un tema de interés público, que se someta a un examen de toxicología para determinar si es cierto o no que tiene alguna dependencia. Pero no quería enfocarme en eso, Néstor. Fíjese que cada vez que hablamos del presidente Gustavo Petro se nos olvida porque pasan y pasan cosas. Yo quisiera invitarlos a que nos devolvamos a junio del 2023, donde el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, sugirió justamente esto, contando las conversaciones con Laura Sarabia. Dijo, abro comillas, Laura me habló de un problema de cocaína. Él le responde en ese momento a la periodista Vicky Dávila, sí, y yo le dije, abro comillas, no, tu jefe no hace voy a omitir la mala palabra por respeto a los oyentes, si fuera por eso, ¿qué hace el man ahí? ¿Cuál es la palabra que hace? Pero es que por eso yo propongo que la conversación... Es una grosería, pero él está está hablando con Laura Sarabia del presidente Gustavo Petro porque ella le plantea que en el gobierno hay un problema de cocaína. Y él le dice, por eso yo propongo que la conversación... ¿Tu jefe qué hace ahí? Pero en la conversación asumamos que sea así, para no quedarnos en la chismografía. También tal vez una vez María Jimena Duzán lo preguntó en una columna y lo han dicho varios. Claro, y el presidente le contestó que él solo era adicto al café. Asumamos que es así. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Le está prohibido a una persona que ejerce la presidencia de la República tener esa adicción? Digamos, eso lo declara impedido para ejercer. La ley lo dice en Colombia. Es cuando afecta el ejercicio del cargo, entre otras cosas, cualquier funcionario público, no solo el presidente de la República, que tenga un problema de consumo problemático de estupefacientes o de alcohol, cuando la conducta es reiterada, la hace en el ejercicio del cargo, digamos, mete cocaína en la oficina o se emborracha en la oficina, en fin, eso es una falta que está prevista en la ley, en el Código Disciplinario único, está previsto como una falta relacionada con el servicio o la función pública. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, asumiendo que es verdad que el presidente tiene ese problema, es si efectivamente afecta el ejercicio de su función o no. Porque puede afectarla o puede no afectarla. El presidente de la República vive, Héctor, en el mismo lugar donde tiene su oficina, Casa de Nariño. Esa vida privada se mezcla con la vida pública.
¿Alguien tiene dudas de que un tema de estos afecta el desempeño, Felipe, como presidente de la Néstor, República? el problema es que usted puede o no tenerlas, pero es decir, es un tema de psiquiatras, no es un tema de panelistas es un tema de psiquiatras, porque entonces asumir que quienes tienen problemas de alcohol y drogas no son rehabilitables y que reciban después otras sustancias médicas que no pueden ejercer una función. No, es que sí se vuelven también funcionales. Pero yo creo que la pregunta que se hace, Héctor, de qué hacer, ya se la están haciendo Ricardo, los... Ver, es Paola, que si usted es drogadicto y tiene problemas a la droga y va donde su psiquiatra y le dice, mire, es que yo soy drogadicto, no sé qué, a usted le dan unos medicamentos para volverlo funcional, para hacer un control del daño que llaman los psiquiatras. Y tiene que hacer una rehabilitación. Pero yo creo que esa pregunta que hace Héctor, pues es muy relevante y se la tienen ya que haber hecho los propios congresistas del país. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? No aprobemos reformas y digámosle no a un montón de proyectos que pueden haber sido redactados y pensados con el presidente borracho, drogado y en medio de todo algo loco. No sé, momentico, ¿qué es lo que se está aquí queriendo decir? Entonces digo yo, es que esa pregunta es de qué podemos hacer. Pues claro que no podemos hacer, mandarlo al psiquiatra, no lo podemos mandar al psiquiatra nosotros. Tampoco me parece que uno puede llegar a eso diciendo proyectos de ley. No, es posible que el presidente Petro, yo no sé, es lo que está diciendo Leiva, sea un consumidor habitual de esto, de estupefacientes, de alcohol. Sí, y yo eso supongo, no lo sabemos. Y yo supongo, pero de ahí a viciar literalmente, a viciar todo lo que ha hecho como gobernante, me parece que también hay. Es posible. Ni más faltaba, pero es posible. Cabe la pregunta. Es posible que algunos de los mensajes en tweet que leemos sean bajo los efectos de esto. ¿Posible? Sí. Es posible que sí, algún discurso del presidente sea bajo los efectos de esto. Sí. De ahí a decir, es un gobierno cuya gestión ha sido viciada por esto, me parece que hay una diferencia. Mira lo que me dice un experto, María Consuelo. Psicológicamente hablando, ambas, adicción al alcohol y a las drogas, se consideran como tal. El alcoholismo y el consumo de cocaína, por ejemplo, son adicciones porque generan dependencia y afectan su entorno y funciones cognitivas. Son trastornos del... Un examen de toxicología no puede determinar una dependencia. Solo establece si la persona consume o consumió o no la sustancia. Claro, pero en ese sentido la siguiente pregunta es si esa adicción pues lo vuelve infuncional a una persona cualquiera, al presidente de la República o a cualquiera. No es cualquiera, es el presidente de la República. Pero a cualquiera lo vuelve infuncional. O sea, agrego en la Constitución dentro de las inhabilidades para ser presidente, agrego un numeral que diga ser consumidor de droga o alcohol, porque eso no dice la Constitución, pero puedo agregar, aunque a usted le parece. Honestamente se lo digo. Con el tema de si es funcional o no, usted me saca como si fuera un hecho. No es relevante que el presidente tenga una de estas características, que sea... Petro, yo no lo veo disfuncional, Néstor, que redacte malos trinos, que a las 3 de la mañana pelee con Trump, todo lo que usted quiera, que a usted le parezca que lo que dice es una locura o no es una locura. Eso no lo vuelve disfuncional. Yo estoy de acuerdo, Felipe, no es disfuncional, pero me parece que los electores, los ciudadanos en Colombia, merecen saber. Claro, Néstor, y ahí es el punto, porque si fuera otra persona sobre quien tendríamos que hacer una evaluación, pues se haría un diagnóstico de salud ocupacional en donde un psiquiatra evalúa si hay un consumo, si hay una adicción, en fin, se hace un diagnóstico, un tratamiento, se evalúa efectivamente si hay una funcionalidad mínima y si la persona puede seguir en su trabajo. Pero siendo el presidente de la República y teniendo un tabú tan grande en Colombia sobre esto, porque también... Pero no es tabú, María Consuelo. Yo creo que sí. No es tabú. Fíjese que ayer analizábamos... No es tabú. Para entrar, Héctor, usted que maneja temas laborales, para entrar a una empresa da lo mismo. Claro, en cualquier persona, pero el cargo de presidente... Si usted sabe, María Consuelo, perdóneme, termino la frase, la pregunta. Héctor, ¿lo contratan en una empresa o es irrelevante que usted sea consumidor habitual de estupefacientes o de alcohol? No, se le hace una evaluación claramente. No solo es irrelevante, sino que si me hacen el examen que sugiere María Consuelo, violan mis derechos constitucionales a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. No lo contratan. No, pero si está en el trabajo. Pero eso es una discriminación violatoria de los derechos. No para entrar, pero si llega al trabajo y empieza a llegar tarde y empieza a tener comportamientos raros y empieza a incumplir
escribir la agenda y empieza a escribir locuras. Entonces, claro, ahí hay unos síntomas de que la persona tiene un problema de comportamiento. Lo que pasa es que siendo realistas, esto no va a pasar en Colombia. ¿Usted no va a pasar. contrata, Héctor, a su contador borracho y alcólico y consumidor de drogas? ¿A su abogado? Yo nunca le pregunto a nadie si es... Yo en cambio sí veo en una entrevista de trabajo si la persona Ahora si no me de entrega el normal. trabajo que necesito, si no se me entrega el trabajo al que se comprometió, pues sí, seguramente le pido que terminemos el contrato, no por borracho, sino por incumplido en el trabajo. La salud ocupacional porque si el señor se emborracha los sábados en su casa... Héctor. Incluye la salud mental. Si aquí de esta conversación se decidiera que, por ejemplo, a todos nosotros nos hacen un examen a ver si somos consumidores, eso violaría los derechos fundamentales, señor, eso hace al parte libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad. Solo si se considera que eso daña el ejercicio de mi cargo o me afecta el trabajo. ¿Usted cree que usted puede ser panelista? La salud ocupacional incluye la salud mental. Yo he hecho evaluaciones. Estando borracho. Por eso, yo he hecho evaluaciones a personas que trabajan en minería. Pero yo me puedo emborrachar el sábado. No. A personas que trabajan en minería. Aquí hoy a personas que manejan buses. A todas esas personas se les pueden hacer pruebas de consumo precisamente porque ponen en riesgo a los pilotos de los aviones, a quienes manipulan maquinaria pesada. Todo eso se le puede hacer una evaluación de consumo de estupefacientes para ver si está en pleno ejercicio de sus sentidos. Y eso no viola un derecho. Pero Néstor, vamos más allá de ese tema. Eso hace parte de la salud ocupacional. Si fuésemos a trasladar esas pruebas al ejercicio del primer mandatario de los colombianos. Más que un avión. Por favor. Pero Néstor, vamos más allá. Voy a terminar. Pero esta discusión, Néstor, se ha por el tabú, eso no va a pasar. Le abono al exministro Leiva la inmensa dosis de perversidad haber escrito lo que nos puso a hablar de esto. Claro. Leiva tiene todo menos de ingenuo. Así que la perversidad de Leiva es tener una lengua gigante. Leiva es que a ese punto es una pésima persona. Partamos de ahí. Yo no lo estoy diciendo para defender o no al presidente Petro. Leiva es una pésima persona. Leiva, acuérdese usted cómo arremetió contra Marta Lucía Zamora cuando el tema de los pasaportes, en una patanería indigna de un canciller de la República. Leiva fue prófugo de la justicia. Leiva recibió plata en su momento del Cartel del Valle. Alfonso Gómez Méndez, siendo fiscal general de la Nación, le dictó orden de captura. Se fue para Costa Rica a asilarse con ayuda del presidente Andrés Pastrana, y después lograron que un juez de descongestión lo liberara de la condena. Esa no lo condenaron. La contamos aquí, claro. Pero Leiva no es. Pero mire, Néstor, Santa María de la discusión queda el mensaje del ex canciller Álvaro Leiva sobre supuestamente los Yo lo tomo también con pinzas, pero eso no quita que no podamos discutir civilizadamente sobre esta discusión se ha concentrado, Néstor. Y no es la primera vez que alguien pone el tema, que es un tema tabú, entre otras cosas porque el presidente da la opción de que uno ponga el tema. O sea, ayer nomás leíamos un trino que no tenía ningún sentido. ¿El de la coseína y Buenaventura? No. El de la Biblia y Zapateiro. El de Bolívar, Zapateiro, las mujeres, Bolívar, los aurelianos. O sea, cada vez esos son viajes psicóticos. Claro, es que a eso voy, Néstor. Aquí esta discusión termino. A mí me da pena decir que ¿quién puede probar que el presidente está escribiendo esos trinos que a usted le pueden parecer una locura bajo los efectos del alcohol y las drogas? Dígame quién. Es decir, eso no lo podemos. Pero es que mire, vamos más allá de pruebas y de consecuencias jurídicas. Un psiquiatra se hace una evaluación de salud ocupacional. Sí, pero es que hay un problema. Yo no creo que un trino sea suficiente. No tiene salud ocupacional. Es que ese es el punto. Y además, por ser el presidente, hay un tabú alrededor de eso. Espero que el presidente, pero mire, muy a la manera, en redes sociales, tan activo en Twitter, alguien le debe estar diciendo en este momento: presidente, Leiva escribió esto, Leiva lo conoce, está causando un ruido inmenso. A ver qué tiene que decir el presidente. Que él es adicto al café, es que ya lo dijo. Que tiene un Cuando alguien de las entrañas del petrismo como María Jimena Duzán lo dijo en una columna de Cambio que aquí comentamos. Pues lo preguntó, ¿no?
Sí, digámoslo. Sí, lo preguntó, pero mire, Néstor, es que muy a la manera colombiana. Ya lo dijo, sí, yo soy adicto al café, ya lo dijo. Para terminar, ¿alguien puede decir algo diferente? Andrés, ¿alguien tiene la prueba? ¿Alguien ha visto al presidente de la República borracho metiendo droga, cocaína? Pues yo no sé quién lo puede decir. Bueno, de golpe Benedetti que lo sugirió. Y supongo que si Leiva lo está diciendo, Felipe, estoy llamando a Leiva a ver qué tiene para decir como prueba, porque efectivamente esto tiene que ser con alguna clase de me dicen que evidencia. a principios de febrero, en el velorio de otro ilustre, bueno, ese sí, ilustre conservador, Gabriel Melo Guevara, Álvaro Leiva, en la puerta de la sala de velación, le dijo a muchas personas que lo que venía para el país era peor de lo que había pasado hasta el momento, que había guardado silencio por lealtad, pero que estaba a punto de romper ese silencio porque no habían sido recíprocos con él. Bueno, ahí está la bolita. Pero Néstor, mire, es que no le dieron la mermelada que quería el doctor Leiva. Andrés. Nos metimos en una pregunta de qué tipo de consecuencias jurídicas o constitucionales tendría esto. Por supuesto, esa pregunta es válida, pero yo creo que esto va muchísimo más allá. Y el efecto yo creo que quiere causar Álvaro Leiva con ese comentario no es que al presidente vayan y le hagan un examen de salud ocupacional o se le declare que no es apto, no sé qué, cualquier cosa. Es un efecto político, no es jurídico. Y el efecto es qué pasa en un país o qué empieza a pasar en un país donde se generaliza la idea de que el presidente de la República, y no digo en general, ¿qué empezaría a pasar en Colombia si se generaliza la idea de que el presidente de la República es un consumidor de alcohol o de sustancias de otro tipo, como sugiere en ese trino, o como parecería sugerir en ese trino Álvaro Leiva? Yo creo que esa discusión tiene que ir mucho más allá de esos temas reglamentarios y de salud ocupacional y constitucionales que son válidos todos, pero el efecto... Andrés. Pero es que el efecto va a ocurrir, así ustedes lo quieran moral, o no. ¿O de qué razón? El efecto, no, es que hay mucho más allá en el mundo, hay mucho más allá que lo jurídico y lo moral. Los efectos políticos pasamos a una discusión moral. No, y se pueden quedar aquí. Creo que llevo varios minutos diciendo que no es una discusión moral. Creo que llevo varios minutos aclarando pero que no es una discusión moral. No es legal, no es legal ni jurídica, tampoco moral. Pues si me hubiera escuchado, habría oído cuando yo dije qué pasa en un país cuando la gente a nivel político, si se empieza a generalizar la idea de que el mandatario de la República es consumidor de estas sustancias o no tiene problemas. De todo un poquito, porque la gente tiene derecho a hacer la evaluación que quiera. Es de salud mental. De salud, política, jurídica. Todo cabe aquí. Es de salud mental. Néstor, tal vez a un presidente, a varios presidentes les han dicho que consumen sustancias de este tipo, no a varios. No voy a mencionar los nombres, pero sí voy a mencionar uno porque se hizo, porque fue público. Dígame uno, porque yo ya le voy a decir ninguno si me lo permite. De los presidentes que les hayan dicho que tienen problemas de alcohol y droga. Bueno, no, yo sí he oído a varios contemporáneos, pero le voy a mencionar uno que incluso está en los libros de historia, que es Guillermo León Valencia. A Guillermo León Valencia le decían que ejercía buena parte del tiempo estando borracho. Y es más, dijeron que cuando se equivocó entre España y Francia, en esa famosa intervención en el aeropuerto, recibiendo creo que a De Gaulle, recibiendo a De Gaulle, dijeron que se había equivocado porque estaba borracho. No es la primera vez que ocurre. Sí, ahora hay una diferencia. Es que una cosa es que ocurra una vez y otra cosa que sea consuetudinario. Son dos cosas distintas. Hay una diferencia y es que han pasado 6 años y el mundo ha cambiado y en esa época se aguantaban porque el poder era percibido de una manera diferente. Más de 6 años. Y hoy tenemos un ministro del Interior que aceptó que tiene un problema de adicción y dijo que había entrado en un proceso de rehabilitación. Lo dijo él públicamente, que estaba en un proceso de rehabilitación y que tenía todos los días que hacer el esfuerzo porque era solo por hoy. Eso es lo que me parece más serio, María Consuelo, si quiere que le diga la verdad. No, es que precisamente cuando un ministro del Interior dice soy adicto y estoy en una rehabilitación, pues da paso para que la discusión la podamos tener de manera abierta. Es que yo creo que lo que no podemos es seguir con este tapujo y decir dijo no sé quién, porque yo me da miedo decirlo yo, y habría que hacerle una evaluación de salud mental al presidente, pero hay que ver si la Cámara de Representantes está en disposición de decir, por ejemplo, que tiene que someterse a una rehabilitación. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo pide? ¿Quién lo reconoce, María Consuelo? Ahí está el tabú. Son las 7 de la mañana, 16 minutos.